Saludos, esto es para la GTA 5 de undécimo, física, el tema es de circuitos. Los circuitos se basan en la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que dice es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia o que hay una relación proporcional entre voltaje y corriente, pero es inversamente proporcional entre corriente y resistencia. Veámoslo así. Si aumentamos la resistencia, pues va a disminuir la corriente. Bien, el voltaje son la fuente, digamos aquí las pilas. Ese es el voltaje. Bien, por el cable circula la corriente, pero la resistencia, pues la palabra lo dice, es resistencia al paso de la corriente. Si aumento la resistencia, menos corriente va a pasar por el cable. Entonces, veámoslo así. Puede ver cómo a medida que aumento la R, la corriente disminuye. ¿Ven? Si disminuyo la R, pues la corriente aumenta. Un detallito es que vean que los voltajes se miden en voltios, la corriente se mide en amperios o miliamperios, mientras que la resistencia se mide en ohmios. Este, por ejemplo, dice 192 ohmios. Este símbolo es de omega, son los ohmios, la resistencia eléctrica. Entonces, si yo aumento la resistencia, disminuye corriente y si disminuye resistencia, aumenta corriente. El voltaje es proporcional a la corriente, entonces obviamente si aumento el voltaje, me aumenta la corriente. Si bajo el voltaje, baja la corriente. Pero es una relación de estos tres factores. Voltaje en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. Bien. Para esta GTA tenemos dos tipos de circuitos, uno en serie y otro en paralelo. Primero que todo, analizar el circuito en serie. El circuito en serie será, pues, las resistencias o la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Aquí hay un ejemplo muy concreto. Estas tres resistencias, la suma me da 860 ohms. Bien, por la ley de Ohm, yo sé que la corriente es voltaje entre resistencia. Si yo divido voltaje entre resistencia, me da corriente. Entonces, en este caso, el voltaje es la fuente. Acá, este símbolo es el voltaje. Son 12 voltios entre 860 ohmios. Me da 0,01395 amperios, que al correr la coma son 13,95 miliamperios. Ahora, si yo quiero saber el voltaje de cada resistencia, entonces aplico esta fórmula. Voltaje en la resistencia 1 será corriente, que es la misma para todas las resistencias, por la resistencia 1, o sea, por 130. Si quiero saber el voltaje en R2, pues hago lo mismo. Corriente por R2 y corriente por R3 me daría el voltaje 3. Y obviamente la suma de los tres voltajes me da el voltaje total. Este circuito es un divisor de voltajes. Si yo sumo el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, me da el voltaje total, que sería 12. Pero lo vamos a hacer en un ejercicio en la GTA. El circuito en serie es un poco más complicadillo. Bien, perdón, el circuito en paralelo es un poco más complicadillo. Ok, tenemos tres resistencias en paralelo. Esta vez las resistencias se suman de esta manera, elevando a la menos 1. En realidad es el inverso de una suma de inversos. Esa es la suma de resistencia en paralelo. Acá están los tres valores, se elevan a la menos 1. El resultado total también se eleva a la menos 1 y vean que la resistencia total es menor a la menor resistencia. Bien, la resistencia total acá es 62,61 y para saber la corriente aplicamos la misma ley de Ohm. Voltaje entre resistencia me da corriente. Si yo quiero saber la corriente que pasa por la resistencia 1, pues divido el voltaje, que es el mismo para todas, en este caso 20, entre la resistencia 1. 130, perdón, 20 entre 130 me daría la corriente que pasa por R1. 620 entre 620 me daría la corriente que pasa por R2.
y 20 entre 150 me daría la corriente que pasa por R3. Así se calcula la corriente en cada una de las resistencias en paralelo. Y obviamente si yo sumo la corriente que pasa por R1, por R2 y por R3, me daría igual a la corriente total. Además de corriente, voltaje y resistencia, también podemos agregar potencia. La potencia se mide en watts. Acá está el concepto de potencia, por lo menos en el término eléctrico, y sus formulitas. Ahí podemos usar estas tres para calcular potencia. Porque sabemos corriente, sabemos voltaje y sabemos resistencia. Bien, la potencia se mide en watts. Bien, ahora sí. Acá está el primer ejercicio. Entonces, de nuevo, lo que se explicó antes, este es un circuito en serie, la resistencia total será sumar las tres resistencias, me da 1140 ohmios. Ahora, la corriente total, pues dividimos el voltaje total entre la resistencia total. Eso me da 24 entre 1140, me da 0,021 amperios. Y la potencia total, ya que vimos la fórmula de potencia, también puede ser corriente total por voltaje total. Conozco la corriente total, 0,021, y conozco el voltaje total, 24, que lo estoy tomando de este dibujo. El voltaje lo tomo del dibujo. Bien, eso me da 0,505 watts. Ahora, quiero saber el voltaje en 1, 2 y 3. Entonces aplico la ley de Ohm, que sería corriente total por R1 me da el voltaje en R1, corriente total por R2 me da el voltaje en R2, corriente total por R3 me da el voltaje en R3. Lo mismo las potencias, pues potencia es corriente por voltaje. La corriente total por el voltaje 1 me da potencia 1 y la 2 y la 3. Si yo sumo las tres potencias me da 0,505 o algo aproximado. Por cuestión de decimales no da lo mismo, pero sí es similar. En el caso de los voltajes lo mismo. Si yo sumo los tres voltajes me da aproximadamente 24 voltios. El otro circuito que tenemos que hacer es el circuito en paralelo. De nuevo, sumamos las tres resistencias, pero ahora en paralelo. Recuerde que es con los inversos. Esta vez me da 109,78. La corriente total, de nuevo, divido voltaje total entre R total, 0,218 amperios. La potencia total, igual como se hizo en el circuito en serie. Corriente total por voltaje total, 5,23 watts. Ahora quiero saber cuánta corriente hay en R1, en R2 y en R3. Aplico la ley de Ohm, pero ahora la fórmula de corriente. Corriente sería voltaje entre resistencia. Todos tienen el mismo voltaje, todos usan el mismo voltaje, 24, 24, 24. El 24 no cambia en el circuito en paralelo. Siempre se usa el mismo voltaje. Pero si yo quiero saber la corriente en R1, pues 24 entre R1 y 2, 24 entre R2 y 3, 24 en R3. Lo mismo las potencias. Lo que pasa es que ahora todos tienen el mismo voltaje y diferente corriente. La I es diferente para el 1, 2 y 3. Mientras que en serie todos tenían la misma corriente pero diferente voltaje. Veámoslo por acá. Si vemos aquí la corriente es 0021. Este número está siempre en todos los cálculos porque en el circuito en serie todos usan la misma corriente. Diferentes voltajes, diferentes potencias, pero el voltaje total es igual, la suma de todos es igual al voltaje total. En corriente pues es un poco diferente. En paralelo. En paralelo todos tienen el mismo voltaje, 24, 24, 24, 24, 24, pero todos tienen diferente corriente. Obviamente la suma de las corrientes me da la corriente total y la suma de las potencias me da la potencia total.